Buenos días, estimado docente, compañeros y personas que van a ver este video en el canal de YouTube. El día de hoy voy a relatarles una obra muy interesante que se llama Yaguar Fiesta, del autor José María Arguedas. La novela narra las oposiciones que surgen. La novela narra las acciones que surgen en el pueblo Puquio, ubicado en el sur de la Sierra del Perú, a partir de la provisión de la tradicional corrida local por parte de las autoridades de Lima. En esta fiesta, los habitantes enfrentan al toro más bravo de la región, pero el gobierno central ordena que se sustituya por una menos peligrosa que fuera realizada por toreros profesionales en una arena. Por temor a la revuelta, acaba permitiendo que los habitantes del pueblo participen de forma directa. Esta obra es muy interesante porque pertenece a la cultura indígena. Los personajes se pueden dividir en grandes grupos. Los indios de Puquio, divididos en 4 ayllus, que es Callao, Pinkachú, Chaupi y Coyana. Sus autoridades son los Barayot, 4 por ayllu, que son 16 en total. Cada uno de los 4 grupos de los Barayot está encabezado por un Barayot alcalde. Los mistis blancos y mestizos son los vecinos notables o principales del pueblo que viven en el Jirón Bolívar. Conforman la clase dominante, son terratenientes, negociantes, letrados, autoridades municipales. Junto con ellos están las autoridades enviadas desde Lima como representantes del gobierno central, el subprefecto y los jueces. Generalmente son blancos y costeños. Los chalos o mestizos, que son pobres, servicio de los mistis. No hay que confundirlos con cholos. Entre los principales encontramos al misitu, que es el toro elegido para la corrida india. Vive solo en la puna, abrigado por los queñuales de Negromayo, en Coñani, a donde los indios temían entrar. Posiblemente habían huido de algún criadero cercano, pero los indios imaginaban que éste había salido de las aguas de alguna laguna y le atribuían cualidades sobrenaturales. Don Julián Arangüena, mistio vecino notable de Puquio, es un terrateniente dueño del territorio, donde vive el toro misitu. Es detestado por los indios por su violencia y abuso. No se opone a la corrida india, aunque no simpatiza para nada su presencia con los indios, a quienes considera seres inferiores. Don Pancho Jiménez es otro misti o vecino principal de Puquio, dedicado a la venta del aguardiente y abarrotes. Era un comerciante. Es uno de los principales defensores de la corrida, por su constante oposición a la autoridad y por asusar a la gente del pueblo. Es apresado y tenido incluso como un peligro necesario de eliminar. El subprefecto es la autoridad que representa al gobierno central. Es costeño y detesta las costumbres de los indios, por lo que está dispuesto a hacer la prohibición de las corridas indias. Entre los personajes secundarios encontramos al alcalde, don Antenor, y sus concejales. El juez, que también es amigo del alcalde, don Demetrio Cáceres, que es vecino principal de Puquio, que se pone a favor de la abolición de la corrida india, pero se deja entrever que solo lo hace para adular a las autoridades. Don Jesús Gutiérrez, que es otro vecino principal de Puquio, quien también está contra las costumbres de los indios, que considera bárbaras. El sargento natural de Arequipa, encargado de resguardar el orden del pueblo. Los caperos o toreros indios, Hualpa, Quencho, el Honrao Rojas y el Tobías. El vicario, que es el representante de la Iglesia Católica en Puquio, es quien dirige la construcción de la carretera de Puquio a Nazca y quien convence a los indios a aceptar la realización de una corrida española. El laica o brujo de Chipao es quien se ofrece a acompañar a los indios callaos durante la captura del misitu, pues decía hablar de parte del Lauqui Caguarazú, que es deidad tutelar de la montaña de dicho nombre, quien los indios invocan a su favor. Este muere destripado por el toro. Ibarito II, que es el torero español, está radicado en Perú desde hace 10 años. Él es contratado en Lima por la comunidad de Lucanas, al fin que toree civilizadamente, en una plaza construida para tal fin en Puquio. Él lo que hace es enfrentarse al misito, ante las pifias del pueblo. El estudiante Escobar o Escorbacha es el mestizo de Puquio y residente de Lima, siendo el presidente del Centro de Unión Lucanas, asociación de hijos o naturales de la provincia de Lucanas, residentes en la capital. Ideológicamente está influenciado por la prédica indigenista y el pensamiento mariateguista. El chofer Martínez, indio de Puquio y residente de Lima, es el fiscal del Centro de Unión de Lucanas.
aprendió a hablar el castellano. Él se atreve a insultar al gamonal de Julián, llamándolo ladrón. Guzmán, apodado el obispo, es otro lucasino residente de Lima. Es empleado y ejerce como vocal, Centro Unión Lucanas. Él destaca como orador. Empezando el relato, vamos a describir a Puquio como un pueblo indio, conformado por 4 ayllus: Cachuri, Callao, Pincachuri, Callao, Collana y Chaupi. Entre ellos siempre había rivalidad para ver quién sobresalía más, ya sea en cualquier ámbito. Los mistis, o principales del pueblo, los cuales eran los mestizos o blancos, habían invadido el pueblo ya hace mucho tiempo atrás, constituyendo un barrio que mucho tiempo después se llamó el Jirón Bolívar. En este libro se pueden describir lo que son los abusos constantes, permanentes y robos que le realizan los mistis a los indios, porque eran personas inocentes que no sabían cómo defenderse y estos se aprovechaban de ello. Les arrebataban sus tierras, sus viviendas, mediante argucias legales, es decir, papeles ilegales, y convertían tradicionalmente dedicados al cultivo de la papa y trigos para poder alimentar a su ganado, pues la venta de carne era la más rentable. Incluso invadieron las tierras más altas de Puna, obligando a los indios en esa zona a trabajar como peones para ellos. Al acercarse las fiestas patrias, que son el 28 de julio, entonces en ese pueblo se pueden escuchar sonidos de huacahuacras, trompetas indias hechas por los cuernos del toro, que anunciaban las corridas del toro al estilo indio, es decir, Turupucayay. Se comentaba que para esta ocasión el Ayllu se había comprometido a traer al toro Misitu, el toro más fuerte, animal montaraz que vivía en la Puna, el cual desde ese entonces nadie ha podido sacarlo desde su hábitat, desde su lugar. Los del Ayllu lograron convencer a Julián para que éste le cediera el Misitu, que pasteaba en las tierras altas de su propiedad. Todos celebraban la fiesta que había ahí y nadie más. Todos eran esos rumores de hablar de que el Misitu iba a aparecer en esa corrida, en esa fiesta patronal. Hasta mistis como don Pancho Jiménez se alegraban, menos el subprefecto, que consideraba las fiestas como paganas y algo que no era válido, que no era tan importante. El subprefecto anuncia la llegada de un gobierno circular, por la cual se prohibían todas las corridas del toro al estilo indio, al fin de evitar muertos y heridos. Los vecinos principales se alarman por las noticias. Unos están encabezados por don Demetrio Cáceres. Están de acuerdo con abolir lo que consideran una costumbre salvaje, mientras que otros, a través de la voz de don Pancho, solicitan que al menos este año se celebre esa fiesta patronal, por última vez que se celebre la corrida de toros. Los preparativos ya estaban avanzados. El subprefecto se encuentra inflexible y dice que si las personas que llegan a faltar a lo que él dice, a su palabra, y le dan la contra, serán castigados. Don Pancho es encarcelado y acusado de revoltoso por decirle a la gente que practique estas fiestas. La municipalidad acepta lo ordenado y se acuerdan de la contratación de un torero profesional, al fin de realizar la fiesta en forma civilizada. Enterados de la prohibición, los indios deciden hacer una reunión en la plaza principal, donde el alcalde y el vicario logran tranquilizarlos, garantizándoles que de todas maneras se iba a dar esa ceremonia, esa fiesta, que habría Turupuyay. El subprefecto hace traer a don Pancho a su hacienda, con quien tiene una conversación muy accidentada. Al final lo suelta advirtiéndole que no debe estar murmureando a los indios que va a haber este tipo de festividades, pues de lo contrario este volvería a prisión. Cuando ya don Pancho estaba saliendo, el subprefecto le ordena al sargento que éste le dispare en la espalda a don Pancho, pero el sargento se niega a realizar tal villanía. Por otra parte, también se encuentra la migración de miles de lucalinos hacia la capital, lo cual se dio gracias a la carretera de Puquio. De la carretera de Puquio a Nazca a 300 kilómetros, que los mismos puquianos construyeron en tan solo 28 días, dirigidos por el vicario o cura del pueblo. La mayoría de los inmigrantes andinos trabajaban como obreros, empleados y sirvientes, e invaden los terrenos en los arenales, donde construyen viviendas precarias, aunque también llegan a Lima algunos mistis adinerados, quienes instalan negocios y quienes compran viviendas en zonas residenciales. En sí son tratados despectivamente por limeños y llamados serranos, a modo de insulto. Los lucasinos residentes en Lima forman una asociación para defenderse y apoyar a sus coterráneos, el Centro de la Unión Lucanas. Su presidente es el estudiante Escobar, mestizo de Puquio,
influenciado por el pensamiento de José Carlos. Es un sociólogo marxista. El toro Misitu era acaso un legendario porque se decía que no tenía papá ni mamá, que había renacido de un remolino de las aguas de la laguna Torcococha. Su fama traspasaba los límites de la provincia de Lucanas. Vivía en la Puna o en la zona alta, abrigado por los queñuales del Negro Mayo, en Coñani. El hacendado don Julián Aragüeña había intentado capturarlo. No pudo lograrlo, así que decidió regalarlo. Primero a los habitantes de Coñani y después decide regalarlo a los habitantes de Callao. Llegando al día de la festividad, ahí aparecieron muchos pobladores y estaban muy felices por la fiesta que se iba a dar, esta fiesta patria. Provenientes de toda la provincia y de lugares más lejanos, para el evento taurino que se iba a realizar en el Coso Armado, en la plaza de Pixcachuri. Mientras tanto, don Julián y don Pancho fueron encerrados en la cárcel, por órdenes del subprefecto, para evitar que revolvieran a los indios. Rebalsó y muchos se quedaron afuera, insistiendo en ingresar vanamente. Apareció el toro Misitu en la plaza y de inmediato ingresó el torero Ibarito II, quien ante la música y los sonidos que éste escuchaba, los huacahuacras, canto lúgubre de las mujeres, sintió inseguridad. Al principio capió bien, pero luego el toro buscó su cuerpo y trató de arrollarlo, aunque pudo escapar y refugiarse en los escondederos. Ella provocó la burla de los indios, quienes exigieron que salieran a torear a los suyos, el Hualpa, el Honrao, el Raura y el Quencho. El primero en ingresar fue el Hualpa, quien luego de 2 hábiles capeados fue alcanzado por el toro que incrustó uno de sus cuernos en la ingle, clavándolo en uno de los troncos de la cerca. Los demás indios que estaban ahí intentaron separar al toro con gran esfuerzo del cuerpo de Hualpa. El borracho alcalde alcanzó un cartucho de dinamita, con el que finalmente hieren y matan al toro mortalmente, mientras que Hualpa sangraba a bordones desde su pierna, inundando todo el suelo con su sangre. El alcalde dijo entonces que así eran las fiestas. El subprefecto, Yaguar Punchay, que es el verdadero. Bien, esta obra nos hace reflexionar, ya que sabemos que en varios lugares, en distritos, también hacen la corrida de toros, la cual es muy esencial para las personas que están acostumbrados. Es casi similar a como la pelea de los gallos. Entonces, esto hace de que también tanto las personas como los animalitos salgan muy heridos y lastimados ante tal suceso, ante tal situación que se presenta. Por eso es que a veces hacen prohibiciones acerca de estas fiestas. También nos damos cuenta que aquí existe la discriminación, el racismo, porque se ve que las personas entre los serranos, los indios, los blancos y los mestizos, los indios eran discriminados por las personas blancas. Entonces, mayormente siempre se sabe que si vamos a los tiempos de antes, los afroperuanos, las personas de raza negra eran esclavizados también por los españoles. Y esto hace que nosotros tengamos en cuenta que hoy en día nuestros derechos ya se valen por sí mismos, ya nosotros somos personas que hacemos valer nuestros derechos, ya no es como en los tiempos. También nos invita a reflexionar sobre la diversidad cultural que existe en nuestro pueblo, en nuestro Perú, reconocer la sabiduría ancestral, cuestionar las formas de poder que se intentan formar en lo diverso. Es un llamado a escuchar las voces históricamente sido ignoradas y a valorar la riqueza de nuestros pueblos originarios como parte esencial de la identidad humana y tanto nacional. Espero que esta parte reflexiva y la parte que he explicado de lo que está dentro de la obra haya sido importante para ustedes que están viendo este video y puedan tratar de comprender y aprender algo nuevo. Muchas gracias.